En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. El tema de la demanda que ya cursa en la Corte Constitucional, no sabemos contra qué, al parecer contra una resolución del presidente de la República, y específicamente contra una expresión que la resolución contiene, a saber, un acuerdo celebrado entre las FARC y el gobierno colombiano o el Estado colombiano. Nos ha puesto en guardia, porque al principio lo tomamos como un chiste y como una simple tontería del magistrado ponente, que tal vez llevado de la mano de algún auxiliar acucioso admitió la demanda contra un acto puramente administrativo que no es de la competencia de la Corte Constitucional. Pero la cosa es más de fondo, la cosa es más peligrosa de lo que la gente cree, y entre la gente nos incluimos nosotros. Porque eso parece un chiste, parece una charada, parece una tontería, pero tiene mar de fondo. Empecemos por el comienzo. Los asesores jurídicos de las FARC, con el señor Álvaro Leiva a la cabeza y con el bandido español, el señor Santiago, y digo bandido porque es amigo de la ETA, y los amigos de la ETA no pueden ser sino bandidos. Y porque es amigo de las FARC y los amigos de las FARC no pueden ser sino bandidos. Están sosteniendo desde hace tiempos que lo que se ventila en La Habana no es un simple acuerdo con una organización terrorista, sino que es un tratado, y un tratado que produce efectos internacionales. Y miren ustedes el mar de fondo que este tiene. El doctor Leiva, Álvaro Leiva, está haciendo registrar en la Cruz Roja Internacional, en el CRIC, los papeles que firman los plenipotenciarios de ambos grupos. Ese tema de plenipotenciarios que nos pareció inicialmente tan ridículo tiene también su sentido, y es que es una expresión en uso en el derecho internacional público, los plenipotenciarios, y eso fue circulando ahí como una expresión que no era cargada de sentido, pues lo tiene. Y ese esfuerzo que se está haciendo desde los comienzos para que muchos países adhieran a estas conversaciones y para que se manifiesten de acuerdo con estos acuerdos de paz, que ya no son acuerdos, según les diremos más adelante, qué otro sentido tiene, sino el de conseguir que naciones que no están sobre aviso y que naciones que están trabajando con el sentido de buscar una solución humanitaria a un conflicto que tiene 60 años de vida, como lo presenta el presidente Santos en el exterior, ese respaldo internacional, ¿qué significa? La búsqueda de lo que venimos hablando, la búsqueda de darle al acuerdo con estos bandidos, con estos criminales, con estos secuestradores, con estos asesinos de las FARC, la dignidad de un tratado. Para allá van. Y entonces las cosas siguen su curso y los abogados de las FARC, ni cortos ni perezosos, registran los acuerdos parciales en la CRIC, y entonces invitan a países que van llegando desprevenidos e ingenuos, como el presidente Obama, que manda a un negociante, un mercachifle como el señor Aronson, que viene a defender sus intereses comerciales en Colombia, pero que se presenta como un hombre que quiere colaborar a nombre de los Estados Unidos en la búsqueda de la paz. Y entonces no se trata de simplemente de reducir a unos terroristas para que dejen el terror, sino al contrario, para celebrar en la Argentina dicen unas tratativas. Todo esto tiene nombres, y ese nombre terrible que utilizan los argentinos se está pareciendo mucho a cómo quieren presentar las conversaciones con las FARC, en un tratado. Y es entonces cuando surge el personaje de los personajes,
el exfiscal general de la Nación, el doctor Montealegre, y en el momento en que se va o no se va de la Fiscalía, es decir, no sabemos si presentó la demanda como fiscal o presentó la demanda simplemente como Eduardo Montealegre, se presenta ante la Corte Constitucional con una demanda contra una palabrita que se llama, que es acuerdo, porque eso no es un acuerdo, sino que es un tratado internacional. Y al ser un tratado internacional, o al tener esa dignidad, se convierte en una norma supraconstitucional que, en primer lugar, no demanda refrendación por parte de nadie. Esos tratados internacionales simplemente serán refrendados por un Congreso que está de la mano de Santos, y entonces el Congreso y ese mini Congreso que trató de crear, pero que ya el Congreso no le jaló, pero será un Congreso en el que tiene mayoría, por la paz refrendará el acuerdo. Y entonces quedamos ante una norma supraconstitucional que no necesita refrendación, por una parte, pero por la otra, no puede ser reformada por nadie ni en el curso de los años, porque como las cosas se deshacen como se hicieron, lo único que podría afectar los acuerdos con las FARC sería otro acuerdo con las FARC. Ya estoy cometiendo una impropiedad a la luz de lo que Santos quiere. El tratado con las FARC era lo que nos faltaba. De paso se le da a las FARC el carácter de persona jurídica de derecho internacional. De paso se justifican todas sus atrocidades dentro de un conflicto internacional, que si acaso será examinado por algunos excesos por la Corte Penal Internacional, pero no como parte de unas acciones terroristas de un grupo terrorista, sino como parte de un conflicto civil, de una guerra civil, que esa es la palabra que quieren utilizar y que utiliza Santos todos los días. Es que esto es el fin de una guerra. Y decíamos, y esta impropiedad manifiesta, y esto de darle el carácter de guerra a estas atrocidades que cometen las FARC, ¿para dónde va? Para allá, para el mismo sitio. Y Santos, que es un farsante es el que hace farsas, y hay que mirar en el diccionario lo que es una farsa. Santos está insistiendo en que quiere un plebiscito. Él sabe que en el plebiscito lo derrotamos. Él sabe que el plebiscito no tiene futuro. Entonces acude a la Corte para que 5 magistrados, 5 no más, decidan que se trata de un tratado y que como tal tratado no puede ser sometido a un plebiscito. Porque el pueblo colombiano, el constituyente primario, el pueblo soberano, no tendrá facultad para modificar lo que hagan entre Timochenko y Juanpa. Es el colmo, parece el colmo. Ayer nos parecía un chiste y les pedíamos a ustedes perdón por hablar de ese tema en serio cuando se trataba de un chiste. Hoy lo decimos con plena seguridad, viendo los demás elementos que confluyen a este complot. El registro de todos estos actos de tratado, como los llaman, por parte de las FARC de hace tiempos. El que se insista de hace largos meses, años, por parte de las FARC, de que lo que se está diciendo es un acuerdo. La búsqueda del respaldo internacional a esas conversaciones de paz. La manera como la Corte Constitucional admite una demanda que no debería admitir nunca, la demanda que presenta Montealegre, las 5 horas que duró la conversación entre Montealegre y Santos en Palacio, que obviamente no era para hablar de los planes futuros y del ejercicio de la profesión por parte de Montealegre, sino precisamente de este tema ante la Corte Constitucional, que no necesita sino a uno que ya está comprometido con el asunto, que es Palacio, y a 4 amigotes más para dar un golpe de Estado, porque de un golpe de Estado se trata. Aquí a las sombras lo que está bruñendo sus garras es el tigre de un golpe de Estado para destruir las instituciones colombianas y para someternos a 47 millones de colombianos a esta cosa atroz que sería el gobierno definitivo con las FARC, y que sería darle esa condición de tratado
a todas esas barbaridades que están escribiendo entre los amigos de las FARC, no digo los de las FARC porque esos no saben escribir y tampoco saben leer, sino todos los amigotes de las FARC, empezando por Enrique Santos Calderón y siguiendo por toda la izquierda colombiana, con estos bandidos y con estos asesinos para tomarse el país. Ese es pues el complot y nos sentimos en la obligación de volverlo a denunciar. Se trata de un rotundo golpe de Estado a través de una farsa para dominar al pueblo colombiano y para someterlo a un cogobierno entre Juanpa y Timochenko. En esas estamos.